Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Cada familia debe ser una escuela donde los padres y los hijos puedan reflexionar y aprender juntos. Monte María Radio y Televisión presenta De Familia en Familia. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Es 15 de febrero y ya pasamos la mitad del mes, porque este mes no es bisiesto, no tiene más que 28 días y bueno, pues ahí vamos, 15 de febrero, y dice que son estos santos, uno pues que correlativamente con Santa Margarita María Alacoque, que fue su director espiritual. Entonces, pues sobre la importancia del latín, a un laico, pero latinista argentino, y una parte que me llamó mucho la atención, porque el demonio odia el latín, dice por la universalidad. A ver, cuénteme eso suena católico, por supuesto que sí. La idea es muy sencilla, porque antes del Concilio Vaticano II, o antes de 1979, rezábamos en latín todos, Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum, pero todos, hasta Beto rezaba en latín, Pater noster qui es in celis. Pero fíjense, rezar el Padre Nuestro, ¿cuántos eran Padre Juniors católicos? 1,200, 1,300 millones de los 8,000, algo así. Pero que todos estamos rezando la misma lengua. Y lo que el demonio quiere es dividir, precisamente, esa es la clave. Bueno, pues entonces aprendamos en latín, aunque sean las oraciones. Pero no le entiendo, que no le entiendas. Es que aquí más que el punto es porque, pues más bien ya no se ha dado ese punto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que dice el Concilio Vaticano II, sí, dice de la misa que se diga en lengua vernácula, pero hace la aclaración que por lo menos lo que es el Kyrie eleison, el Gloria, el Credo y el Padre Nuestro se haga en lengua el Agnus Dei se haga en lengua latina. También, pues, para los sacerdotes y sobre todo para los religiosos, está como obligación rezar en latín, y precisamente para los religiosos no es rezar, sino es cantar, porque para los religiosos nunca se quitó el canto del oficio divino, cosa que aquí más bien ya no se ha dado. De hecho, lo que dice la Sacrosanctum Concilium es precisamente que tanto para los seminaristas como para los religiosos se dé una formación bastante, o una menciona, ahorita no recuerdo bien el punto, pero dice que se les enseñe la liturgia precisamente para poder vivir esto, que la liturgia, como lo define el concilio, es la presencia de Cristo en la iglesia. Y cuántas veces, pues a veces en lugar de los puntos centrales, que también es ahí donde se dice de que pues lo que es el instrumento que se debe de usar en la misa es el órgano y el canto gregoriano y polifónico. Pero si por necesidad se puede introducir otro tipo de cantos. También algo que se da, y bueno, pues a veces hasta nosotros mismos por necesidad, pues poner los cantos grabados para la misa, que realmente el concilio dice que no es propio, porque es así como
para un restaurante que te den una lata de comida, pues no es ni el espíritu de la liturgia. Por eso dice que si no hay coro, el sacerdote y el pueblo entonen los cantos. ¿Para qué? Para que se le dé esa relevancia precisamente a la liturgia. Cosa que muchas veces por practicidad se ha ido cambiando. De hecho, precisamente podríamos preguntar, ¿cuántos sacerdotes hacen todavía la reverencia y la genuflexión al entrar al templo? Que ya puede ser por, como nosotros aquí tenemos nuestra puertita lateral, pero como se debería de hacer es el sacerdote pasar frente al altar, hacer la reverencia, y si está el Santísimo Sacramento en el ábside, hacer la reverencia al altar y la genuflexión al sagrario, tanto en la entrada como en la salida. También pues el beso litúrgico al altar y todos estos detalles que muchas veces se van perdiendo. Simplemente podríamos preguntar, ¿cuántos sacerdotes usan la indumentaria completa? ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que visten el alba y solamente se ponen la estola o solamente se ponen la casulla, pero no se ponen la estola y la casulla, como debe de ser. ¿Por qué? Porque cada una de las vestiduras también representa una faceta de Cristo. La estola, que representa precisamente el sentido de la oveja que está cargando el sacerdote como buen pastor. Y la casulla, que representa como también el nombre en latín, que puede ser planeta, que significa precisamente también esa universalidad, que sí, ciertamente también nos da esos distintivos del sacerdocio de Cristo. Y cuántas veces, como no lo sabemos, pues hacemos nuestra vida más práctica. ¿Y para qué me pongo, como a veces suelen decir, tanto trapito? No son trapitos, sino precisamente porque cada uno de los elementos que forman también la vestimenta sacerdotal tiene su sentido teológico, que es muchas veces, como ya no lo entendemos, pues a veces caemos en sintetizar todo y decir, no, pues es que así. O simplemente, si queremos ser ahora sí correctos, pues seguir todos los lineamientos de las rúbricas de la liturgia. Pero pues a veces cuántos sacerdotes, y lo podemos comprobar a veces en las redes sociales, que hacen más una exposición de temas políticos, una exposición de crítica, pues a cualquier punto, ya sea de la iglesia, fuera de la iglesia. Cuántos hacen también pues los chistes, cuántos hacen esto, que realmente no debería de ser. Sí, a veces podemos utilizarlo para acercarnos a la gente, pero el fin, y como dicen los documentos de la iglesia, tanto desde, pues ahora sí que del Concilio de Trento, donde se da ya una estructura un poco más con una homilía, que antiguamente se llamaban los sermones, las homilías, ¿qué es lo que dice? Se tiene que presentar primeramente el sentido dogmático de la iglesia, también el sentido moral de la iglesia, y también pues en tercer punto, la enseñanza catequética. Y es en estos tres puntos que a veces nos respetamos. Por ejemplo, a veces, ¿cuántas veces hablamos más de la telenovela, de la película, de la serie, que de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hacemos nuestros caprichos, o estoy en contra de, por ejemplo, del ingeniero Beto, entonces en la homilía le voy a tirar al ingeniero Beto? Sí, muy escondido para que no lo entienda, pero perdemos precisamente lo que dice desde el Trento, la enseñanza de los fieles. Y pues en esa enseñanza también, como dice, y hasta lo dice la instrucción general del uso del misal romano actual, que dice precisamente, y exigía en un primer momento que viniera todo el ordinario de la misa en latín. En la segunda versión típica, pues solamente venía en recuadritos el Padre Nuestro en latín, el Gloria en latín, pero ahora, bueno, ya la tercera edición típica ya tiene todo el formato de el ordinario de la misa, y pues también algunas de las
se me fue ahorita el nombre, de los prefacios en latín. Y es ahí donde podemos descubrir, pero ciertamente hoy no conocemos el latín y es desde pues aprender. Por ahí existen algunos métodos y hay en el Facebook un joven que se dedica precisamente a enseñar latín. No estoy seguro, pero creo que es el joven que le ayuda a Padre Javier Olivera Rabasi, que se llama Aprender Latín en Latín. Y pone pues pequeñas frases o alguien le puede mandar las frases en latín para que precisamente lo traduzca. Por ejemplo, una de las que vi hace algún tiempo, de hecho cuando fue enterrado el Papa Benedicto XVI, que tenía su plaquita. Y pues bueno, como cada papa pone el día de su nacimiento, el día de su elección, el día cuántos meses, años y días vivió, cuántos años, meses y días gobernó la iglesia. Y pues es precisamente toda esa información en latín que se pone. Y es ahí, más bien, cuántas veces no tenemos ese interés por conocer la lengua de la iglesia. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, y el mismo Concilio Vaticano II dice, la lengua oficial de la iglesia es el latín. Hoy, como por comodidad queremos decir o decimos que, ay no, ¿para qué? Pues si Dios me entiende en español. Sí, Dios nos entiende en español, en francés, en inglés, en la lengua que hablemos. Pero pues sí, precisamente podríamos decir que pues la iglesia tiene la lengua oficial el latín porque se llama una lengua muerta. ¿Qué significa que es una lengua muerta? No de que ya no se hable. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que si queremos ser muy escrupulosos, pues toda la vida de la iglesia tendría que ser en latín. Pero, ¿qué es lo que significa lengua muerta? Que ya no tiene una evolución. Como ya no se habla coloquialmente, por ejemplo, podríamos hablar antiguamente cuando decíamos, es que es un anfibio, pues que suponíamos, pues bueno, de estos animales que pueden vivir en el agua y en la tierra. Ahora, si decimos para los jóvenes un anfibio, más bien van a pensar en los vehículos anfibios que pues se utilizan ahora los ejércitos, que pues bueno, son esos que pueden ir como lanchita en el agua y luego como pues sería como un dron, porque pues son con ventiladores. ¿Para qué? Para que puedan también ir por la tierra, precisamente con una de esas como pues sí, como no inflables de lona. ¿Para qué? Para que puedan ser anfibios. Y es ahí donde podemos ver que cada situación, o por ejemplo, como en Estados Unidos, y no me acuerdo ahorita qué película, pero es de una persona, precisamente Mi novio atómico, que es una persona que pues allá por los 60s, con lo de la Guerra Fría, pues dicen que va a entrar o va a explotar la bomba atómica y pues se refugian. Y pues bueno, salen después de casi 40 años porque ya la radiación había pasado. Y entonces pues agarra y pues ya con lenguaje moderno, pues una pareja homosexual que le dice, en inglés obviamente le dicen, es que son gays. Y él se queda, sí, son personas felices. Entonces, ¿por qué? Porque antiguamente en el inglés la palabra gay era feliz. Ahora pues ya tiene esta connotación homosexual. Pero es precisamente porque ha evolucionado el lenguaje. Y una lengua muerta ya no evoluciona. ¿Por qué? Porque no es una lengua de uso común. De hecho, podríamos decir, para los abogados todavía tienen que leer el derecho romano y muchas veces lo tienen que hacer en latín. O, por ejemplo, si vemos, abrimos aquí, por ejemplo, Wikipedia y ponemos, por ejemplo, nardo. ¿Qué son los nardos? Bueno, me faltó el nardo. Y obviamente sale Wikipedia y ya dice, de amiguación, ver nombre de plantas. Y viene precisamente
Nardostachys jatamansi. Y pues bueno, es una designación en latín. ¿Por qué? Porque en latín precisamente es la lengua también de las ciencias. Por ejemplo, queremos ver plantas, animales y viene precisamente su nomenclatura en latín. Precisamente porque también es una lengua muerta y no tiene una evolución. Entonces, si decimos algo en latín, no va a cambiar, el sentido no va a cambiar, aunque pues en español las traducciones puedan cambiar. Por ejemplo, decían, es que ahora presentar algunas cosas en latín pues es complicado. ¿Por qué? Porque no hay términos que puedan ser muy semejantes. Por ejemplo, el internet, que pues, ¿cómo se dice en latín? Interrete, en la red, y rete, red, inter, dentro de la red. Y es ahí donde pues van pasando esos sentidos de que muchas veces el lenguaje humano o el lenguaje común va cambiando, va transformando, se va evolucionando, y por eso esa lengua muerta, como por ejemplo podríamos hablar también de el griego koiné que usan las iglesias ortodoxas. ¿Y por qué usan el griego koiné? Porque también el griego koiné pues no es el griego que hoy se habla como lengua actual, sino es también una lengua muerta que ya no evolucionó. Entonces el griego koiné o el griego bíblico es el que se mantiene, que es un griego antiguo, aunque existe un griego moderno, pero sí tiene esas diferenciación. El griego actual que se habla en Grecia, obviamente, al griego que se utiliza en las celebraciones litúrgicas ortodoxas, que también quedó preservado, y es ahí donde tenemos que preservar también esa cultura. Recordemos que pues nuestro lenguaje es una lengua romance que pues viene precisamente del latín. Por eso América Latina. ¿Por qué? Porque viene precisamente de la parte latina. Por eso nuestros hermanos en Estados Unidos se le llaman anglosajones. ¿Por qué? Porque viene precisamente más bien del norte de Europa, de las lenguas sajonas, que son el alemán, algunas lenguas, y las lenguas anglo, que son precisamente el inglés, el irlandés, que es esa combinación. Entonces por eso anglo-sajón y latino. Por eso inclusive cuando se hacen las traducciones se le llama traducción en español y traducción latina. ¿Por qué? Porque también la diferenciación entre el español de España y el español que se habla en América Latina, que cada uno tiene pues ahí también sus variaciones, pero pues podríamos decir tenemos un lenguaje latino neutro, que es el que se utiliza precisamente para las traducciones de películas, series y todo esto. Y se habla un lenguaje así como que más común, pero pues simplemente en México podemos ver que de lugar a lugar se habla de forma distinta y con términos distintos, y a veces entre el mismo país no nos entendemos en algunas cosas. Pues ahora imagínense en todo. Entonces, una universalidad que podríamos decir hoy el lenguaje universal, entre comillas, es el inglés. ¿Por qué? Porque ahora sí que quieres graduarte o quieres hacer un negocio, pues se hace en inglés. ¿Por qué? Porque es la lengua universal. En su momento, pues más que el latín fue el griego. El griego era la lengua universal, por eso se dice que nuestro Señor Jesucristo conocía el latín, sí. Conocía el griego, sí. ¿Por qué? Porque era el que se hablaba. Y podríamos decir, oiga, ¿pero qué no hablaba el arameo? Sí, pero es así como muchos extranjeros que, por ejemplo, aquí, bueno, no aquí precisamente, pero en Mexicali, que está la comunidad china y es muy fuerte. Y pues sí, hablan el español para venderte la comida china y todo. Pero entre ellos hablan chino. O por ejemplo, en una ocasión que me invitaron a comer a un restaurante japonés,
Y pues sí, pues la mayoría de los trabajadores eran japoneses. Entonces, entre ellos, pues ahí nada más se escuchaba que estaban hablando, qué decían, quién sabe, pero pues ya así como que en un español con mucho acento japonés de que ¿qué va a querer? Y es ahí donde precisamente pues está ese sentido. Entonces, ¿Jesús hablaba arameo? Sí, porque era parte del pueblo arameo, pero lo más seguro es de que con todos los demás cuando daba sus conferencias, bueno, no, conferencias no, más bien sus prédicas, lo hacía en griego. ¿Por qué? Porque era la lengua común. Por eso podemos ver que precisamente en un pasaje del Evangelio que se acercan los griegos a querer hablar con Jesús. O podemos ver a Pablo, que tiene ese nombre, primero Saulo, Pablo, que tiene los dos términos, el nombre hebreo, Saulo o Saúl, y el nombre griego, Pablo. Por eso es de que en un primer momento de la Biblia, del Hechos de los Apóstoles, cuando nos presentan a Saulo, se le llama Saulo. Y ya después de su conversión, de su bautismo, y empieza a llamarse Pablo, y ya no se vuelve a llamar Saulo. ¿Por qué? Porque simbólicamente habla su conversión. Saulo, cuando era fariseo, hijo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, y después Pablo, el apóstol de las gentes, que va a ir a anunciar el nombre de Cristo. Entonces aquí podríamos decir que también es un poquito falta de interés de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque pues también como sacerdotes, como pide precisamente la Santa Madre Iglesia, que enseñemos el Padre Nuestro, bueno, el Kyrie eleison, el Gloria, el Credo, el Agnus Dei en latín, y no lo hemos hecho primeramente. Y también podríamos decir una justificación. Por ejemplo, podría preguntarle a usted, padre, ¿en el seminario llevó latín? Sí. Yo también. Y podríamos decir, pero aprendí, pues no. Un latín que pues nada más es como una materia, Sí. pero ya no se da esa importancia. Entonces Me es quedé ahí. en las declinaciones. Sí, pues generalmente la primera y la segunda, que son las más básicas, que es rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa. Rose, rose, rosas, rosarium, rosis, rosis. Y templum, templa, templum, 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 templa, templa, templi. Templi, templa, temple, templi, templum, templorum, templis, templis. Bueno, pues una base, pero es ahí donde también hoy necesitamos aprender. Y como les digo, ahora las herramientas, el Facebook con este joven que tiene su página de Aprender Latín en Latín, o si pueden también, pues ahí sí es pagar un poquito, pues en la página que no te la cuenten tienen un curso básico de latín, precisamente para que podamos conocer. A veces podríamos decir, padre, ¿y por qué no dice la misa en latín? Pues porque no sabemos latín y a veces no sabemos pronunciar. Y como se lo escuché a un sacerdote, decía precisamente, porque como no sé pronunciar, ¿qué tal si en lugar de alabar a Dios ando invocando un demonio? Pues sí, porque para poder hacerlo bien, conforme a la Santa Madre Iglesia, es aprender, como decía en Summorum Pontificum el Papa Benedicto XVI, el sacerdote que quiera hacer la misa tridentina, pues aprenda el latín para que su pronunciación y su conocimiento del rito sea pleno, porque si no, pues a veces podemos caer precisamente, por ejemplo, un nombre que está en latín pero mal pronunciado es una de las marcas de internet, que es infinitum, y pues bueno, infinitum es el latín pero mal pronunciado, porque la forma correcta de pronunciar es infinitum. Entonces, pues es ahí. Sí, a veces podemos
tratar, pero por ejemplo, como lo he escuchado en algunos, que youtubers católicos que hacen oraciones, por ejemplo, cuando dicen gratia plena, no se pronuncia gratia, es gracia plena, precisamente por las normas del latín. O también he visto que algunos dicen coelis, no es coelis, es chelis, precisamente por ese sentido. O alguien, no me acuerdo quién decía, cuando decía Eterni Patris y decía a Eterni Patris, no, es Eterni Patris. Entonces es ahí conocer precisamente un poquito para que podamos hacerlo siempre, pues ahora sí, conforme al querer de la iglesia y también para alabar a Dios. Como decía precisamente el santo cura de Ars, para alabar a Dios tenemos que esforzarnos para darle lo mejor, no al Señor. No le demos mediocridades. O lo hacemos bien o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pues al Señor le debemos dar todo lo mejor. Y a veces el justificarnos, ay padre, pero es que no sé, es que, ay padre, no es justificación. ¿Por qué? Porque pues yo no me he puesto a ver, pero yo creo que hasta en YouTube hay clases de latín. Así que no es una justificación. Ahora sí, tenemos muchas herramientas. Si no lo queremos hacer, es cosa nuestra, no es cosa de que no haya esas herramientas. Así como a veces estamos metidos en los chismes, estamos metidos en los memes, también metámonos a conocer un poquito más y a profundidad nuestra iglesia. ¿Qué tal? Ahí nomás. Pero vamos duro con el demonio, hay que aprender las oraciones. Man que sea, dijo la viejita, en latín. Pues sí, podríamos decir que para rezar el rosario solamente necesitamos 4. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la Salve. Con eso que aprendamos en latín, basta y sobra para poder ya rezar el Santo Rosario en latín. Ya después, si queremos el credo y muchas más oraciones, que también es muy bonito, y pues posiblemente también Padre Rayito, porque también estuvo en el coro con el profesor Roberto, alias Don Matusalén. Y pues yo me acuerdo que de niños nos ponía, y pues sabrá Dios qué decíamos, pero precisamente nos enseñaba, por ejemplo, el Gloria, que nos decía, el Padre va a decir, Gloria in el Chelsea Deo, y nosotros, et in terra pars hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Y pues a mí se me hacía interesante, porque ese hominibus, pues yo, pues uno de niño, cuando íbamos a visitar a mi tío Héctor cuando vivía en Matanzas, Jalisco, pero primeramente teníamos que llegar a Lagos de Moreno, pues nos íbamos en el ómnibus de México. Entonces cada que cantábamos el Gloria, pues yo que iba a saber que te alabamos todos, que es el omnibus todos. Yo me imaginaba un camión, pero como ese era ómnibus y este era omnibus, yo decía, pues es un camión chiquito. Entonces, pues a veces uno se queda con la idea de niño, y es precisamente ahí también el sentido de por qué tenemos que conocer, por ejemplo, cuando se canta el himno nacional, el Maciosare. ¿Y quién será el Maciosare? Y no, pues es más, sí, osare. Son 3 palabras que se juntan en una, y hasta hay un libro de historia que dice Maciosare, un extraño enemigo, precisamente porque a veces no conocemos o no entendemos y no buscamos más. Entonces ahí se caen en esos errores. Muy bien. De esos yo me acuerdo de maestro Roberto. Pues yo era chiquitín, había unos más chiquitos y eran sopranos. Yo estaba pues en voces dulces, pero así, ya no la voz de soprano, sino sería medio. Y decía, los venaditos.
Bueno, et Benedictus, pues que yo me quedaba con la idea de los venaditos. Nos decía, los venaditos. Pues ya prepararon los venaditos. La que era un éxito siempre era la aleluya de Händel. Tum, 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 aleluya. A 4 voces, chicos. A 4 voces. Y luego los solistas. Muy bien, muy bien. De todos modos, procuremos aprender, aunque sea esas 4 oraciones en latín. Como lo dijo en su momento el Papa Benedicto. Dice, el concilio es muy bueno, pero no lo hemos estudiado o no lo hemos aplicado. ¿Por qué? Porque aquí es algo que surgió que en ningún otro concilio se había hablado, que está el concilio y el espíritu del concilio. Y aquí es, muchas veces no hemos visto el concilio porque podríamos decir, y sí, ciertamente también en el derecho canónico se menciona precisamente ese sentido de que la lengua para la celebración de la Santa Misa es lengua latina, y así lo dice, o en cualquier otra lengua aprobada por la Iglesia, que ya serían las lenguas vernáculas. Como decían y dicen, por ejemplo, el sentido del Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre, ¿estaba en contra del concilio? No. ¿Por qué? Porque todas las actas, y salen las actas originales en donde firmaron, pues ahora sí que todos los obispos que estuvieron presentes, y dicen, están en todas las actas las firmas de Monseñor Lefebvre. ¿Cuál fue el punto? Que si leemos realmente el concilio, dice que la Santa Misa se traduzca a lengua vernácula, que dicen no era un problema porque ya en muchos lugares se había empezado a celebrar la misa en lengua vernácula, pero el mismo rito. Aquí, como lo dice el Padre Moore, como lo dicen otros sacerdotes, pues más bien aquí Monseñor Pugnini pues fue el que hizo la trampa, porque separó a los que estaban en la comisión litúrgica y al Papa, y él sirvió como intermediario, pero a uno le decía una cosa y al otro le decía otra cosa. Entonces aquí pues fue, como se dice coloquialmente, plan con maña de pues este sacerdote, bueno, este monseñor. Y masón. ¿Qué es lo que pasa cuando en la primera misa, y dice, pueden buscar el video, no he podido encontrarlo, no sé si esté en algún lugar concreto, pero dice, está filmada la primera misa del Novus Ordo, y cuando le presentan el misal al Papa Pablo VI, se ve una cara de enojo cuando le ponen el misal, y dicen algunos que dice, ¿qué es esto? Y dijo, lo que usted aprobó. Y dice, yo nunca aprobé esto. Y es cuando inmediatamente pues dicen que mandan como, pues todavía ni nuncio porque no había las relaciones, sino como legado apostólico a esta zona de Irak. Y es precisamente donde dicen, pues es que en ese tiempo en Irak, si había 100 católicos era mucho, entonces pues propiamente pues lo mandaron al exilio a este Bugnini. Y pues regresa a Roma, pero prácticamente regresa a morir. Y dice, pues ya no tuvo relevancia lo que él en su momento decían que iba a ser como uno de los cardenales favoritos del Papa. Pues no, más bien lo mandó al exilio. Y pues bueno, es esa cara de enojo. Y por eso dicen que en el 77, un año antes de morir, el Papa Pablo VI dice esa frase, el humo de Satanás se ha filtrado por las grietas de la iglesia. Y aquí pues sí, podríamos decir, a veces solamente culpamos a la jerarquía, o sea, al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los padrecitos y a los diáconos. Pero, ¿cuántas veces también nosotros, bueno, ustedes como fieles bautizados, también han tenido la culpa? Porque, y esto desde antes, como un sacerdote que dejó el ministerio, por respeto a su persona, no voy a decir el nombre, pero decía, muchas de las cosas que se vieron después del Concilio Vaticano II, no surgieron del Concilio Vaticano II, sino ya las traíamos desde antes del Concilio Vaticano.
simplemente el Concilio Vaticano II fue como, ¿cómo llamarle? Como en las sidras o en los vinos espumosos, tiene el taponcito y en cuanto bota la carbonatación de la bebida hace que salga la espuma. Y dice, entonces fue así, lo que ya estaba mal, pues nada más salió a la luz, pero ya estaba mal. Como decía este sacerdote, decía, pues es que el Concilio Vaticano II trajo de que ya los sacerdotes no usaran la sotana, ya no, los religiosos ya no usaran el hábito. Y dice, pero ciertamente antes del Concilio Vaticano II ya no lo usaban, ya empezaban a usar el traje de paisano que se decía antiguamente, o sea, el traje de calle, y por eso, pues como una medida, pues surgió precisamente, me voy a hacer un ladito, este tipo de camisas que tiene este cuadrito, que es precisamente como, o se llama alzacuello, que también las sotanas traen. A veces los hábitos religiosos no lo traen, pero las sotanas de los sacerdotes sí lo traen, porque este cuadrito blanco precisamente significa la consagración a Dios. Y entonces, bueno, vas a estar con tu pantalón, con tu camiseta, bueno, pues trae un signo precisamente de tu consagración. Lo mejor sería, pues precisamente, volver al uso continuo de las sotanas y de los hábitos. Sí, ciertamente, en México no se ha aplicado, pero todavía hay una ley que no puedes usar vestiduras clericales en vía pública. Y pues todavía está, que no se ha aplicado la ley, pues es una cosa, pero de que si alguien te quiere, con perdón de la palabra, pero andar fregando, pues te pueden aplicar y es una multa de 50 pesos. Bueno, ya subió porque era 2 salarios mínimos, ahora sería como de 160 pesitos. Entonces es precisamente ahí donde podemos decir, y por eso en México se dio esta tendencia de que en lugar de la sotana y los hábitos se usará más la camisa clerical. Ahorita lamentablemente pues también se ha dejado de usar la camisa clerical, pero pues siempre es ese signo de consagración, esa presencia de Dios en el mundo. ¿Qué tal, Ha sido un repaso de latín. Sigo insistiendo. Procuremos, yo también. Después de uno dice, bien, les voy a contar. Yo entré en el Colegio de los Mercedarios y los sacerdotes religiosos eran los maestros. Y todavía me tocó de Editorial Tradición, por ejemplo, la metafísica, lo que era la formación escolástica, la de siempre. Y me gustaría por ahí, Madre Magic, porque está Editorial Tradición de Juan Bosco Abascal, nada más que su hermano Salvador Bosco Abascal. Y coger todo el curso, que es Filosofía y Teología, y era así, era aprenderte los cajoncitos. Pues ya se metió toda esta cosa, y en los 80, 1980 precisamente, y pues llevan al colegio a México, a la Universidad Intercontinental. Y por otro lado iba yo a LITES, al Centro Instituto de Estudios Teológicos Superiores, y que era Teología de la Liberación. Entonces así estaba. En la universidad, pues yo ya llevaba la filosofía, lo que se pedía, ¿no? 2 años de filosofía por parte de los mercedarios, otros no, pues que iban a hacer la licenciatura en filosofía. Dije, bueno, pues yo no quiero ser padrecito. Yo no entré con los mercedarios para ser religioso, ni sabía qué onda era eso. Después, pues viene ya la teología, ya entré yo a la teología, y pues sacar la licenciatura, no, nomás lo que se pide, y estaba así para, o sea, lo elemental para ser sacerdote. Entonces entramos y el padre Ríos, Tomás Ríos, bien interesante porque ese era el director, y en el consejo dijeron de que bueno, pues latín y griego pues ya no se usa. Entonces entro yo y con el curso de latín, pero pues como era optativa, pues no la hice. Y el griego, al año siguiente
que está en la segunda de teología, la otra materia. Entonces, al final, cuando revisan mi Cardex para la ordenación, si tenía yo cumplía todos los ¿cómo le llaman? Los puntos. Los créditos. Entonces me dice el padre Tomás Ríos, el director, dice, oye, aquí te falta latín y te falta griego. Y digo, ¿se acuerda, padre, de que usted se quitó esto? Ah, sí, ya me acordé. Entonces Dios tan maravillosamente, ahora yo digo, pues hubiera aprendido, igual que inglés, tantos años tengo, como 80 años disque estudiando inglés y no sé más que decir yes, y hasta con acento, ¿no? Yes. Entonces, sí, entonces ya me firmó de que acreditaba para ser sacerdote. Entonces ahora al tiempo dice uno, guay, hubiera yo aprendido latín. Y en el seminario, pues ya el padrecito, pues ya nomás las declinaciones, ¿no? Con los mercedarios. Pero ellos sí hablaban latín, como el padre Monseñor Ackerman y Monseñor Isidro Puente, que se las gastan ahí haciendo. Una vez fuimos a la ordenación de Monseñor Sigifredo y se encontraron, hombre, se tiraron así como si fueran dos gallos de pelea, no en mal plan, sino hablándose en latín y quién sabe qué tantos. De lo único que me acuerdo de un padrecito que tenía, era cantante, músico, así, una voz preciosa, pero y llegaba padre, no, era el otro, decía, quidco de filosofía, así, con ese tono, quidco de filosofía, y es que él tenía problemas de la pronunciación, tiene su nombre nuestro, entonces él impostaba mucho la voz para que se entendiera. Entonces cuando llegaba quidco de filosofía y no se tiraba un rollo en latín, pues uno se quedaba con los ojitos pelón, como salió con una cara de ¿what? ¿Qué dijo? Bien, pues son las aventuras que uno ha pasado. Ahora, en lo personal, pues sí, oigo, y ayer también antes de celebrar la misa en latín, estoy repasando la misa de EWTN, un sacerdote muy joven y otro padrecito, una voz que va diciendo los pasos de la misa en latín, y de ese tipo de formación de la doctora Chinda y todavía del padre Javier. Sí, es que aquí lamentablemente, y sobre todo para México, porque por ejemplo todavía en algunos colegios, por ejemplo en Argentina, que como decía Alberto Cortés, la ciudad más americana de Europa es Argentina, y el país más europeo de América es Argentina. ¿Por qué? Por toda esa inmigración, y todavía hasta el día de hoy la escuela normal en Europa se lleva la clase de latín desde primaria. ¿Por qué? Porque reconocen como un, no elemento religioso, sino como un elemento cultural propio, el conocer el latín. O por ejemplo la Universidad de Harvard, que aunque es Estados Unidos, pues ellos tienen que hablar el latín, y cada fin de curso se hace la salutación latina, en donde pues los estudiantes pueden hablar de cualquier tema, pues obviamente hablando acerca del futuro, de cómo los egresados de la Universidad de Harvard tienen que hacer un compromiso. Y por ejemplo, yo recuerdo que no fue en la clase de latín propiamente, pero sí en clase de metafísica, cuando estaba en el seminario, nos presentaron y nos dejaron ver la salutación. No me acuerdo si fue del año 2009, en donde un joven habla sobre esta película de la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Entonces, en latín, y bueno, se escuchaba raro decir velum stellarum, velum, guerra, stellarum, de las estrellas, que es precisamente, si traducimos literalmente, Star Wars es guerra de las estrellas, no guerra de las galaxias. Entonces, pues en latín, velum stellarum.
que es la Guerra de las Estrellas, y cómo ir hablando y dando todo precisamente en ese latín. Y pues ahora sí que todos riéndose de algunas cosas muy chuscas que decía este joven. Nosotros la vimos, pero pues obviamente también con sus subtítulos en español. Entonces es ahí, y todos los jóvenes riéndose, entendiendo precisamente lo que estaba diciendo este joven. Entonces también, o sea, si queremos ver una cultura clásica, ya hasta podemos decir fuera de el sentido eclesial, pues por ejemplo los clásicos, Cicerón, pues también si hablamos de la filosofía, pues propiamente la filosofía hasta el siglo XVIII se estudiaba en latín, y era precisamente pues muchas de las obras que conocemos, por ejemplo, pues de las clásicas, ay, se me fue ahorita el estudio del método, de Descartes, los trabajos de hombre, Newton, todo esto está en latín. ¿Por qué? Porque era la fase que de hecho también durante mucho tiempo la filosofía era la base de todo. Quería ser matemático, estudia latín. Quería ser físico, estudia latín. Quería ser médico, no latín, filosofía. Entonces todos estudian filosofía y matemáticas, filosofía y física, filosofía y medicina. Y es algo que, como se dice, y por eso los que nos formamos para el sacerdocio, estudiamos la filosofía. ¿Por qué? Porque también es el aprender a conocer el pensamiento del hombre y del entorno, desde la vista precisamente de la razón. ¿Y por qué de la razón? Porque como dice Santo Tomás de Aquino, también a Dios lo podemos conocer por medio de la razón, o como lo dice precisamente esta encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio. La fe y la razón son las dos alas son las dos alas como las dos alas de la paloma, en donde la paloma emprende el vuelo hacia el conocimiento de Dios. Entonces no podemos despreciar ni una ni otra. Justificación bíblica nos la da San Pablo: den razón de su esperanza. Beto, muchas gracias. Padre Junior. Pues nos despedimos de todos ustedes y también. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.